Le mentía todo sobre estar bien. Hasta que alguien me creyó. Todo el mundo piensa que estoy bien. Supongo que es porque he aprendido a fingir tan bien que hasta yo me lo creo a veces. En la oficina soy el que siempre tiene un chiste listo, el que se acuerda del cumpleaños de todos. Mi familia me llama el fuerte. Mis amigos me dicen que soy el pegamento que los mantiene unidos. Pero si alguien me preguntara cuándo fue la última vez que sentí algo real, no sabría qué decir. No es que algo trágico haya pasado. No hay una historia de abuso, ni un evento detonante que pueda contar para justificar esto. Simplemente un día dejé de tener ganas. Y al siguiente también. Y al siguiente. Hasta que se convirtió en la normalidad. Me levanto, voy a trabajar, sonrío, respondo mensajes. Y cada noche, cuando cierro la puerta de mi apartamento, siento que me apago. Como si alguien desconectara mi alma. La gente cree que la depresión es tristeza. Pero no. Es vacío. Es no sentir absolutamente nada, incluso cuando todo a tu alrededor parece ir bien. Es estar rodeado de gente que te quiere, y aún así sentir que no podrías estar más solo. Es comer sin hambre, reír sin alegría, dormir sin descansar. Es mirar por la ventana y preguntarte si todo esto vale la pena. Recuerdo un viernes en particular. Mis compañeros querían ir a tomar algo después del trabajo. Yo no quería, pero dije que sí, porque siempre digo que sí. En la mesa, todos reían. Yo también. Hasta que fui al baño, cerré la puerta, me senté en la tapa del inodoro y simplemente lloré en silencio durante 5 minutos. Me limpié la cara, salí y pedí otra ronda como si nada hubiera pasado. Esa fue la primera vez que me asusté de verdad. Porque no había pasado nada. No había razón para sentirme así. Y sin embargo, ahí estaba. Vacío. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no quería aceptar. Y cuando volví a casa esa noche, pensé en escribir algo. No un mensaje de ayuda. No una carta para alguien. Solo algo para vaciarme. Termina siendo una nota. Una nota que empezaba con "si estás leyendo esto". Y la guardé. En una carpeta oculta, con contraseña. Por si algún día decidía rendirme del todo. No se lo he dicho a nadie. No porque no confíe, sino porque no quiero ser una carga. Porque cuando la gente sabe que estás mal, te tratan diferente. Te miran con lástima, caminan sobre cáscaras de huevo a tu alrededor. Y eso lo hace peor. Tuve una relación que terminó hace unos meses. Nada dramático. Solo se fue apagando. Como todo en mi vida. Ella decía que yo no estaba presente, que parecía distante, desconectado. Tenía razón. Pero no supe cómo explicarle que no era ella. Que simplemente me había perdido en algún punto y no sabía dónde buscarme. Un domingo, cuando todavía vivía conmigo, me encontró sentado en el piso del baño, con la ducha corriendo pero sin meterme, completamente vestido. Solo mirando al vacío. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y fue la última vez que me creyó. Lo que me asusta no es estar así. Es que me estoy acostumbrando. Que esta versión vacía de mí mismo se ha vuelto la norma. Que me miro al espejo y no me reconozco, pero tampoco me incomoda. Y lo peor, que he empezado a pensar que tal vez esto es lo que soy. Y entonces un día, algo pasó. Algo que no esperaba. Una mirada. Una pregunta. Y la sensación, por primera vez en mucho tiempo, de que tal vez no estoy tan solo como creo. Fue un martes. Lo recuerdo porque ese día llovía y había olvidado mi paraguas, así que llegué empapado al trabajo. No solo el cuerpo, la ropa, el cabello, también el alma. Me senté en mi escritorio y ni siquiera encendí la computadora durante los primeros 20 minutos. Solo miraba fijamente la pantalla, con la mente completamente en blanco. Al mediodía, bajé a la cafetería del edificio para tomar un café. Era una rutina vacía, pero me ayudaba a no pensar demasiado. Fue allí donde me crucé con Clara. Era del departamento de diseño. Habíamos coincidido algunas veces, pero nunca habíamos hablado mucho. Ella estaba en la fila, justo detrás de mí. Y sin ninguna razón aparente, me tocó el hombro y dijo: "Oye, ¿estás bien?". No de forma casual. No con esa ligereza con la que a veces preguntamos todo bien, esperando un sí por inercia. No. Su voz tenía algo distinto. Era seria. Atenta. Como si ya supiera la respuesta. Le respondí lo de siempre: "Sí, súper bien. Solo un poco cansado". Pero no le vendí la sonrisa. No pude. Ella frunció el ceño levemente. Me miró de arriba abajo como si estuviera buscando pistas. Y dijo algo que me dejó helado. "Te ves apagado". Apagado. Esa era la palabra. La exacta. La que había usado en mi cabeza durante meses pero nunca había dicho en voz alta. Me quedé mudo.
Fue como si alguien hubiera entrado en mi mente y encendido la luz por un segundo. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque alguien lo había notado. Miedo, porque alguien lo había notado. Ella no insistió. No se puso a interrogarme ni me dio discursos. Solo dijo: si alguna vez necesitas hablar con alguien, yo estoy aquí. No tienes que fingir conmigo. Y se fue. Así. Como si no supiera que me había dejado temblando. Esa noche no lloré. Pero tampoco dormí. Me quedé horas en la oscuridad, pensando en esa palabra, apagado. En cómo alguien a quien apenas conocía había visto lo que mis amigos, mi familia, mi expareja, nadie había logrado ver. Al día siguiente la busqué en la cocina de la oficina. No sabía qué decirle. Al final solo solté un torpe: gracias por ayer. Ella sonrió con calidez. Como si supiera exactamente lo que ese gracias quería decir. Antes de irse, me dijo: voy salgo tarde, pero si quieres caminar un rato después, me vendría bien despejarme. No tienes que hablar si no quieres. Acepté. No porque quisiera hablar, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez podía dejar de fingir. Aunque fuera por unos minutos. Y sin saberlo, ese pequeño gesto fue el principio de algo que no esperaba. Algo que, en retrospectiva, me sostuvo cuando ya no me quedaba nada. Lo que vino después, no fue fácil. Pero fue real. Esa noche, caminamos. Sin rumbo, sin prisa, como si el simple hecho de movernos fuera suficiente. Clara no me preguntó nada. Hablaba de cosas al azar, de una serie que estaba viendo, de una receta que había intentado y le salió horrible, de un viaje que quería hacer sola. Yo apenas asentía, pero cada palabra suya era como un hilo que me ataba al presente. No me sentía obligado a responder. No había juicio. Solo una especie de presencia cálida que no recordaba haber sentido en años. Pasamos frente a una plaza vacía. Clara se sentó en una banca mojada por la lluvia reciente, sin importarle. Yo dudé, pero me senté también. Y después de un silencio largo, dije: no sé por qué estoy tan mal, Clara. No me falta nada. Tengo trabajo, salud, familia, y aún así me siento, como si no tuviera sentido. Ella no respondió de inmediato. Sacó un cigarrillo, lo encendió y dio una calada. Luego dijo: eso me pasó hace 2 años. Tal cual. Un día me desperté y ya no me importaba nada. No era tristeza. Era como si me hubieran vaciado desde adentro. Todo estaba bien, y al mismo tiempo, nada lo estaba. Sus palabras me atravesaron. Por primera vez, alguien describía exactamente lo que yo sentía. Sin adornos, sin dramatismos. Como si hablara de una herida que conocía bien. Me contó que había estado en tratamiento. Que había tomado medicación, que había ido a terapia, que incluso había tenido pensamientos muy oscuros. Y que una vez, estuvo a punto de terminar todo. Tenía una cuerda en el armario. La había medido. Sabía dónde la iba a atar. Lo tenía todo planificado. Tragué saliva. No esperaba eso. No de ella. No de alguien que hablaba con tanta calma y claridad. ¿Y qué te detuvo? Pregunté, casi en un susurro. Ella apagó el cigarro con el zapato y me miró a los ojos. Mi perro. Tenía que sacarlo a pasear. Así de simple. Pensé, lo haré después de sacarlo. Y mientras caminaba, algo en mí se quebró. Lloré en la calle. Lloré como una niña. Y al día siguiente, llamé a una terapeuta. Nos quedamos en silencio largo rato. Yo sentía un nudo en la garganta. Porque entendía esa sensación de tener una salida planeada. Porque también tenía mi nota. Porque también pensaba seguido en él y si no estás mañana. Clara me miró con suavidad. No con lástima, sino con algo más parecido a la compasión. Y dijo: no tienes que tocar fondo para pedir ayuda. A veces basta con estar cansado. O perdido. O harto. Y está bien. No hay que justificarlo. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa esa noche. Porque yo había pasado años intentando justificar mi malestar. Comparándolo con otros peores, restándole importancia, convenciéndome de que era ingratitud, flojera, falta de carácter. Y escuchar que no necesitaba una razón, fue como un permiso que nadie antes me había dado. No hablamos mucho más esa noche. Pero cuando me despedí de Clara, sentí algo que me costó identificar al principio. Era una sensación olvidada. Como una chispa. Pequeña. Lejana. Pero real. Era esperanza. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi computadora. Fui a la carpeta oculta. Abrí la nota. Y sin borrarla, escribí al final una nueva línea. Hoy hablé con alguien.
Y no me hizo sentir solo. No sabía si iba a cambiar algo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no cerré esa nota con la idea de usarla pronto. Después de aquella caminata con Clara, las cosas no cambiaron de inmediato. No hubo una transformación mágica. Me seguía sintiendo igual de gris, igual de desconectado. Pero ahora había una diferencia pequeña pero importante, alguien sabía. Alguien me había visto de verdad, y no había huido. Clara empezó a invitarme a caminar después del trabajo 1 o 2 veces por semana. A veces hablábamos. A veces solo compartíamos el silencio. Yo no sabía por qué lo necesitaba tanto hasta que un día no pudimos coincidir, y sentí como si todo mi día se hubiera venido abajo. Como si me hubieran quitado un soporte invisible. Una tarde, mientras hablábamos sobre libros que nos habían marcado, Clara cambió de tema abruptamente y dijo: He estado pensando en lo que me contaste aquella vez. Sobre no encontrarle sentido a nada. Pensé que tal vez te gustaría hablar con alguien. Con alguien profesional, digo. Tengo el contacto de una terapeuta que me ayudó mucho. No tienes que hacerlo si no quieres. Pero si quieres, puedo acompañarte la primera vez. Sentí que el corazón se me detenía por un instante. No por miedo a ir, sino por lo que implicaba. Ir significaba aceptar que algo estaba mal. Que necesitaba ayuda. Que ya no podía seguir solo. No respondí de inmediato. Me quedé mirando mis manos. El aire era espeso. Clara no insistió. Solo me dejó espacio. Esa noche llegué a casa, me preparé una taza de té que no bebí y me senté frente al correo donde estaba guardada mi nota. La leí de nuevo, línea por línea. Cada palabra era un eco de una versión mía que ya no quería ser. Abrí el chat con Clara. Escribí y borré el mensaje al menos 10 veces. Finalmente le envié solo 2 palabras: ok. Vamos. La sesión fue una semana después. Clara me esperó afuera del edificio. No me dijo nada. Solo me dio un apretón en el hombro antes de entrar. La terapeuta se llamaba Lucía. Tenía una voz suave y una forma de mirar que no intimidaba. No hablé mucho en esa primera sesión. Solo algunas frases sueltas. Pero Lucía no parecía esperar grandes revelaciones. Solo me escuchó. Y al final, me dijo algo que se me quedó grabado. No estás roto. Estás herido. Y las heridas sanan, aunque no siempre como uno espera. Al salir, Clara seguía ahí. Caminamos en silencio hasta la estación del metro. Antes de despedirse, me dijo: Estoy orgullosa de ti. Que no se te olvide. Lo que nunca le dije a Clara, ni a nadie, es que antes de conocerla ya había escrito mi carta de despedida. Estaba en mi correo, en borradores. Solo le faltaba la fecha. Nunca la borré. Pero empecé a escribir encima. No con poesía, ni frases bonitas. Solo con cosas simples. Cosas como: hoy no lloré. Vi un perro en el parque y me hizo sonreír. Comí algo que me gustó. Fui a terapia. Cada pequeño paso era una frase nueva en una historia que había estado demasiado cerca de un final prematuro. Aún me sentía frágil. Aún tenía días en los que todo me pesaba demasiado. Pero por primera vez, no estaba solo en el intento de entender por qué. Y eso, aunque no pareciera mucho, lo cambiaba todo. Seguir yendo a terapia fue una de las decisiones más difíciles que tomé. No porque la terapia fuera mala, al contrario, sino porque significaba seguir enfrentándome a cosas que llevaba años evitando. Cada sesión era como levantar una piedra y descubrir qué había debajo. Y a veces, lo que había no era bonito. A veces era doloroso. O decepcionante. O simplemente confuso. Pero también empecé a notar pequeños cambios. Empecé a tener momentos de claridad. Días en los que no me pesaba tanto salir de la cama. En los que me sorprendía tarareando una canción en la cocina, sin motivo aparente. Pequeños destellos que me recordaban que todavía había algo de luz dentro de mí. Clara seguía estando ahí. No a diario, pero lo suficiente. A veces salíamos a caminar. A veces solo nos enviábamos mensajes tontos. Ella sabía cómo mantener el equilibrio perfecto entre estar presente y no invadir. Una tarde, después de una sesión especialmente intensa, me sentí tan agotado que no podía ni volver a casa. Me senté en un banco del parque y la llamé. Solo dije: no puedo más hoy. Ella no me dio consejos. No me dijo que pensara en positivo. Solo preguntó dónde estaba y fue a mi encuentro. Nos quedamos ahí, en silencio, mirando el atardecer. Me dio su abrigo cuando empezó a hacer frío. Y me dijo: no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Conmigo puedes descansar un rato. No lloré. Pero sentí como si algo dentro de mí se aflojara un poco. Como si, por un momento, pudiera respirar más hondo. Pasaron los meses. Algunos días eran mejores que otros.
Algunos eran una lucha. Pero ya no era una guerra solitaria. Empecé a hablar con otras personas. Compañeros del trabajo, incluso familiares. No entraba en detalles, pero dejaba caer pequeñas verdades. Aprendí que muchas personas también llevaban batallas internas, solo que nadie hablaba de ello. Un día, Clara me dijo que iba a dejar la ciudad por un tiempo. Tenía una oportunidad de trabajo en otra provincia. Algo que siempre había querido hacer. La felicité, claro. Fingí alegría. Pero por dentro, sentí un pánico que no supe disimular del todo. Te voy a extrañar, me dijo, abrazándome fuerte. Yo solo pude asentir. No quería que se fuera. Me daba miedo volver a quedarme solo. Sentía que si ella se iba, todo el progreso se desmoronaría. Pero no se lo dije. Porque la quería. Y porque sabía que ella no era mi salvación. Solo había sido una luz en medio de la oscuridad. Y una parte de mí sabía que, si realmente quería sanar, tenía que aprender a sostenerme por mi cuenta. El día que se fue, me dejó una nota escrita a mano. Decía: no dejes de buscar la versión de ti que sepas que vale la pena. Porque yo la vi, incluso cuando tú no podías. Guardé esa nota en el mismo lugar donde había estado mi carta de despedida. Y, por primera vez, empecé a escribir algo nuevo desde cero. Los primeros días sin Clara fueron difíciles. No porque habláramos todos los días antes, sino porque su presencia era una especie de red invisible. Saber que estaba cerca me daba cierta calma. Ahora que se había ido, sentía que caminaba por una cuerda floja sin red abajo. Cada paso dolía un poco más. La rutina se sintió más hueca. La oficina, más silenciosa. Me sorprendía buscando su rostro en los pasillos, su nombre en el chat, como si parte de mí no aceptara que ya no estaba. Intenté escribirle varias veces, pero no respondía. No supe si era intencional o si simplemente estaba dándome espacio para crecer por mi cuenta. Una noche especialmente dura, después de una pesadilla en la que revivía momentos oscuros de mis pensamientos más bajos, abrí la nota que me había dejado. La releí en voz alta. No dejes de buscar la versión de ti que sepas que vale la pena. Porque yo la vi, incluso cuando tú no podías. Me hizo llorar. Pero esa vez no lloré por desesperanza. Lloré porque me di cuenta de que esa versión mía de la que hablaba Clara, tal vez ya empezaba a existir. No era alguien completamente nuevo. Era alguien que había estado siempre ahí, pero enterrado bajo capas de miedo, tristeza, culpa y silencios acumulados. Seguí yendo a terapia. A veces por inercia, a veces por necesidad, otras por compromiso. Pero cada sesión dejaba algo. Una palabra, una imagen, una comprensión. Aprendí a no tenerle miedo al silencio, a la tristeza. Aprendí que sanar no se ve como en las películas. Que hay retrocesos, que hay recaídas. Que hay días en los que simplemente no pasa nada, y también están bien. Un día, una compañera de trabajo que nunca había notado mucho vino a mi escritorio. Me preguntó si tenía un minuto para hablar. Su voz era temblorosa. Cuando nos sentamos a solas, me dijo: no sé por qué, pero siento que puedo confiar en ti. ¿Te ha pasado sentir que ya no podés con todo? Y entonces me di cuenta. Clara tenía razón. Esa versión de mí que valía la pena, ahora era la que otros también podían ver. Porque alguien roto también puede sostener a otro. No desde la perfección, sino desde la honestidad. No supe qué decirle a mi compañera en ese momento, así que solo respondí: sí. ¿Y si se puede salir? Aunque al principio no parezca. Volví a casa ese día con una sensación extraña. Como si una etapa hubiese cerrado. Como si, a mi manera, hubiera devuelto un poco de lo que me dieron. Sin discursos, sin grandeza. Solo estando ahí. Esa noche, abrí la carpeta oculta por última vez. La nota original seguía allí, intacta. Ya no la necesitaba, pero tampoco la borré. Porque era parte de mi historia. Porque me recordaba lo cerca que estuve del final. Solo añadí una nueva línea al final. Todavía estoy aquí. Y aunque no entiendo bien por qué, me alegra estarlo. Nunca supe qué pasó con Clara. Tal vez rehizo su vida en otra ciudad, tal vez se olvidó de mí, o tal vez no. Pero si estás leyendo esto, Clara, gracias. Me viste cuando nadie más lo hacía. Y eso, sin que lo supieras, me salvó la vida.